Bienvenidos a las fiestas de Valdecabras. Los que han andado y caminan aún los senderos de este pueblo distinguen los rastros de los animales y las huellas de quienes pasaron antes. Unas cáscaras de nuez, de pipas, una colilla de una determinada marca de tabaco, un trozo de papel, una piedra colocada estratégicamente para sentarse y poder contemplar los colores cambiantes de la casa. El que camina los senderos acaba sabiendo las posiciones de todas las piedras e incluso recuerda la colocación de algunas de las piedrecillas. Las pisadas y no las máquinas son las que hacen el camino. Las pisadas de pies grandes y pesados, y las pisadas de pies ágiles y pequeños. En los recodos de arena, en los humedecidos baches, se pueden distinguir las formas de la planta del pie de una mujer y los pisotones de las de un hombre. La perseverancia descubre los detalles que cambian. La pisada que aparta cuidadosamente un guijarro con la punta del empeine, la que se preocupó por aplastar un cardo, la que evitó las espinas del agracejo. Las sendas son estrechas, sinuosas como la vida. Tienen el carácter de quien las pisa y eso es lo que las hace tan particulares. Te cuentan la vida de quien las recorre. Son de un tamaño tan humano que desaparecen con las generaciones. El 12 de octubre de 1992 llegué a Valdecabras montado en un SEAT 127 amarillo. La tarde se apagaba cuando entré en el bar de la plaza, que entonces era el único que había. Es verdad que años antes, mucho más joven, un domingo de resaca, había comido unas judías con chorizo que guisaba la muy sensata señora Eusebia en la casa de Baldomero, el que fue minero en León y emigró luego a Barcelona. Esa casa emparrada a cuya puerta no puede evitar ver a menudo los ojos chispeantes y la sonrisa soñadora en la cara de Angelita, cargada de cubos pletóricos de ciruelas o manzanas. Hace 30 años no quedaba otro sitio de reunión y bebercio que el bar de la plaza. Hace 30 años ese tugurio estaba de bote en bote. El humo de los cigarros había formado una nube de morteruelo gris que uno iba cortando con la nariz al tiempo que avanzaba medio a codazos entre los parroquianos, prietos como cabritos en aprisco. Parroquianas no había ninguna. Sobre la barra sonaba un repiqueteo de dados y se anunciaba a gritos un par de pitos a los que se sumaban 3 y luego 4 o 5 hasta que un feulano decía: hasta aquí hemos llegado, que no me lo creo. Levantaba el cubilete y se oían risas y también desmayos. Al fondo de la espesa niebla, en una mesa, bajo una muda televisión en blanco y negro, 6 tiarrones echaban flores. Luego se trucaban con cara de perro y, pasado el sofoco, reamontonaban chapas dobladas debajo de sus barbillas. Un tal Pascual, que calzaba barcas artesanas y llevaba calada una gorra tan vetusta que no se diferenciaban las rayas de sus cuadros, respondía a todos los envites con onomatopeyas animales. Miau, rius, pío, pío. Me dirigí a un parroquiano que bebía su vino blanco muy ajeno al trajín, tieso y callado como un forajido, que luego supe que se llamaba Anselmo. Buenas, mire, estamos buscando una casa para alquilar en este pueblo. Uy, eso aquí va a ser muy difícil. Pregunté a diestro y siniestro y la mayoría me limitó las pocas esperanzas que ya llevaba. Entonces di con uno que, como de mala gana pero de buena fe, me dijo: como no sea que Pablo quiera alquilarle la suya, pero es difícil, ya sabe, como pasó lo que pasó. Yo no me paré entonces a preguntar por lo que pasó. De hecho, no supe lo que pasó hasta varios meses después. Y seguí preguntando. Y así me confirmó otro vecino que quizá Pablo se avendría a alquilarnos el pretil, pero como pasó lo que pasó. El tal Pablo estaba recogiendo nueces y tardaría en volver.
Tomamos un par de vinos y salimos a la oscuridad cerrada, perseguidos por una interrogación de humo y una jauría de miradas. Las voces del bar escapaban por su ventana desvencijada a una plaza de alumbrado tenue, que a esas horas estaba maravillosamente cubierta ya de un manto azabache, tachonado de estrellas brillantes y puntiagudas. Flor, miau, pío pío. Hace 30 años llegué a este pueblo buscando la naturaleza no enjaulada, la tierra para cultivar, la paz en las noches, la sabiduría de las gentes del campo. Entonces zumbaban más abejas, las hormigas llegaban a los fogones y en los rincones se formaban torbellinos de moscas. Venían y anidaban más vencejos que los que nos llegan ahora, y más golondrinas. Y muchas casas y cuadras amenazaban ruina, pero las calles bullían de gente desde antes de que amaneciese. Y era común que te preguntaran con sornas si se cruzaban contigo mediadas las 9. ¿Se madruga? El que siempre estaba de vuelta antes del alba, porciando con sus 2 mulos cargados de leña, era Prudencio. Y al poco era Matías, el que andaba muy tieso con su burro para atarlo en un prado. También Jacinto tenía burro, que era bienvenido el alcalde eterno, voluntarioso sueldo. Pablo tenía otro. Pablo era de pocas palabras y certero, que apremiaba con sus frases lapidarias. Mueve las uñas, lo hecho no corre prisa. Como para entonces ya no había dula, había que buscarles a los burros un rincón entre todos los pueblos. Ya casi toda la leña se cargaba en remolques y los animales vivían ociosos hasta la cosecha. Para la hora del almuerzo los rebaños ya habían ganado los rasos. Desde mi ventana podía escuchar el clamor de los ovejos llamando al tío Ulpiano. Refulgía en la distancia su sonrisa de hombre feliz conduciendo todas las mañanas valle abajo su ganado de marfil, seguido por el paso oscilante y obstinado del discreto sebastiano, y cuántas veces, muchas, acompañado también por la dulce Vitoria. La Grey del silencioso tío Leoncio o bien tomaba las cuestas del Quejigarro o se retrepaba hacia la fuente del Pollal. Por menos de nada, Nicanor para entonces ya había cruzado con sus huestes el arroyo de San Simón. Las cabras eran asunto del perseverante y categórico tío Evaristo, quien me adoptó un tiempo como aprendiz. Antes de amanecer salíamos por el camino de Buenache y al llegar a la nava sentía al oído desde lo alto de la yegua donde habían dormido las cabras. Reunidas en la tinada ordeñaba con sus manos de acero las que habían perdido el cabrito y tenían leche de más. Con aquella leche aprendí a hacer quesos que curaba en la cueva del Boquerón, para regusto de la zorra y rechifla de medio vecindario. Todas las mañanas el pueblo era un concierto de balidos y cencerros, un coro hermoso de rumiantes hambrientos sobre el que se imponían los silbidos del pastor y los certeros ladridos del perro. Como un solista que propone la melodía a la orquesta, así los rebaños ponían en solfa y ordenaban la vida en el valle. Saturnina acompañaba a su Fausto hasta la fuente a coger agua para su corralejo de gallinas. Ella con sus zapatillicas negras y su sonrisa indeleble, Fausto, cerrando un ojo te contaba siempre una anécdota jugosa y con un balanceo juguetón de la cadera te hacía ver su miaja de moraleja. No era raro que ella estuviera allí felicidad aclarando en el pilón la colada.
De vuelta siempre cruzaban unas palabras con la Clotilde, que solemne y magnánima arrimaba la silla de Gregorio a la puerta para que mantuviera sociedad. Si bajaba al huerto, en la cuesta me tocaba discutir de algo con Valentina, que como la tía Trinidad y la otra Valentina, la del barrio de la Fuente de Arriba, siempre tenía razones para estar disconforme con la marcha del mundo. Supongo que son achaques de la edad, porque también a mí me pasa ahora que lo veo todo más turbio y difícil de enderezar. Cruzaba la calle y tomaba el callejón, y en la esquina me paraba un poco a hablar con Simona, siempre juiciosa, y con su hermana Eusebia, que a pesar de su mala vista me reconocía enseguida por la voz, a veces solo por el andar. Si ya estaba por aquí, no perdía la ocasión de pegar la hebra con Encarna, tan aguda, tan suave y ponderada ella, y con bienvenida intercambiaba besos, tan torcidos como sinceros. Con Encarna hija me encantaba cruzar impresiones sobre el estado de la cultura y de la marcha de la educación. En los huertos del molino ya estaban las manos fuertes y nudosas de Honorato armando caballones a la velocidad del rayo. Del tío Honorato no olvidaré jamás, entre otras muchas cosas, su agilidad pelando pinos con el hacha. Y mucho menos olvidaré aquella vez que me sacó ventaja subiendo tras los perros al cinorrio, siendo yo 30 años más joven que él. Muy cerca, en el mismo piazo, Dionisia, muy laboriosa, igual quitaba sapos ante las patatas que escardaba las cebollas, que trasplantaba de la olla al huerto sus plantones de repollos. Con sus brumos en otoño, Marcos, el de los ojos vivaces, hacía unos ramos gigantes que se echaba al hombro como si fuera una tortuga ninja. Alejandro me lo encontraba a menudo en la presilla del molino. Anduvo molesto conmigo porque había metido allí una excavadora para profundizarlo, pero luego a luego nos hicimos muy amigos. En una esquina aún bullían allí un hormiguero del tamaño de una bañera, y era mi gozo detenerme a ver la faena de aquellas hormigas gigantes y rojas que, como todos en el pueblo, ya estaban en su endiablada faena antes de que el sol alcanzara su cenit. Fui aprendiz de colmenero y tuve de tutores a Olegario y a su hermano Vigilio, ambos muy hacendosos y con mucho conocimiento del mundo de las abejas. El tío Pepe ponía miel en sus enseñanzas y Carmen, su mujer, me enseñó cómo aderezar en invierno morcillas y chorizos y cómo meter en las camas de sal los bracetes y los jamones. Pocos de los presentes se acordarán ya de que una mañana me entraron las abejas por debajo de la mascareta y tuve la cara hinchada y redonda como una gafa. Y aunque casi no se me reconocía, estuve sentado negociando con el abogado de la propiedad, rodeados de un pueblo expectante, en una reunión en la que vi más concurrido el pueblo de la asociación. Aquella reunión fue el punto culminante de una disputa histórica, un paso definitivo para aclarar y despejar el rumbo de muchos asuntos que estaban oscuros en este pueblo. Después de comer, y si era verano, de la siesta, como sonámbulos acudíamos a la barra del bar. Antes de llegar ya escuchaba a uno de lejos la voz aflautada de Nicolás pidiendo con elegancia otra copita, aunque era más común sentir los compases veloces e inacabados de un pasodoble al acordeón o un rasgueo de jota en su guitarra. Años más tarde también se dejaba oír desde bien lejos el otro Nicolás, aquel conciliador y honesto vozarrón de ópera que nos visitaba todas las tardes desde Buenache para echar la partida. Cuando llegaba ya habían echado suertes Beliano, Polis, Amador y Pablo. Tomando su café estaban Fausto, Vítor y Rufino. Salustiano y Danielete, claro era el día que no tenían alguna anécdota o chascarrillo que contar. El uno con sus cejas anchas de búho chico, el otro con sus ademanes de un brazo oscilante que subía por encima de su cabeza para agrandar el relato y bajaba hasta las rodillas para enfatizar la desgracia. A los naipes, Meliano era muy ponderado, Amador astuto y Clemente como Flora. Poli se intimidaba y Pablo era tan silencioso como letal. Crescencio iba ya mal de los remos
pero se estaba en el pollete de la puerta y sonreía a quien se acercase a saludarla. También se sentaban allí el otro Pablo y Tino, que siempre tenía algún chiste en el retortero. A media tarde, o a veces antes, llegaba el socarrón de Silvio con su camión y en la cabina igual lo acompañaban Ramiro, Segundo o Andrés, que todos compartían oficio en obras públicas. Las mujeres tenían su reino en la casa y en los caminos a la caída de la tarde. ¿Quién puede olvidar el genio de Teodosia, su pelo rubio planchado, su sonrisa espontánea, sus manos grandes? Tampoco era fácil no toparse en algún momento del día con la hacendosa tía Pilar, imparable, siempre de acá para allá. Yo no olvidaré nunca la dulzura de la tía iluminada, que a pesar de sus muchos años te daba consejos profundos con risita de dama madrina. De aquel barrio eran también Faustino y Jesusa, a los que recuerdo siempre risueños y agradecidos. Las reinas de los caminos, con permiso de Pío y de Dionisia, auténticos especialistas en darle gusto a las piernas, eran Presenta y la Mari, Paula y Angustias, Encarna y Felicidad. Ellas comandaban un conjunto de otras más jóvenes que hoy en día tienen su propio grupo y siguen la tradición. Hace 30 años ya no se sembraba ni trillaba ni se ablentaba el trigo. No había horno para cocer el pan. Ya no se recogía el espliego para sacarle la esencia, ni se vedaba el gamón. No quedaban gorrinos en las cortes, ni había vacas. Pero por menos de nada volvía una tarde-noche a casa y me encontraba una cierva colgando boca abajo en la cuadra y al tío Jesús pelándola con ese arte de cirujano y echando el mondongo en un saco. Era habitual salir de caza en temporada y el tío Jesús, que me enseñó tantísimas cosas y fue mi primer amigo en este pueblo, me enseñó también a hacer somarros. Esos días de finales de invierno que subía Alfredo de Cuenca o bajaba Telesforo de la Sardinilla, Jesús los descolgaba del orete de la lumbre y los mascábamos con paciencia, dando largos tragos de vino. Desde luego, antes los animales salvajes no se arrimaban tanto a los huertos y al pueblo como lo hacen descaradamente ahora. Llovía más, podía incluso llover mucho y hacer frío durante la fiesta. Y no era extraño que se nos helaran los tomates en la mata verdes a primeros de septiembre. Eran pocos los huertos que no se trabajaban. Se organizaba la patrulla de los amigos de la ribera para desbrozar los márgenes y limpiar el cauce del Caz, y se señalaban turnos para regar, porque el agua podía estar muy justa a pesar de ir más alegre el río. Sé de buena tinta que algunas familias tuvieron broncas agrias que puede que tristemente perduren por la posesión de un surco de más o de menos de tierra. Con la emigración, las punzadas del hambre habían ya desaparecido de estos rochos, aunque su sombra aún planeaba por las calles, recordando a todos la necesidad de no malgastar lo más mínimo y el deber de aprovechar incluso las manzanas roñadas para compota. Un deber que debería tenerse siempre presente, igual que debería considerarse que ahorrar para no aprovechar en nada es enterrar el talento, una tacañería infructuosa, como lo es almacenar nueces, se las comen los gusanos. Hace 30 años en las fiestas ya no se soltaban toros, como me contaron que alguna vez se hizo, ni se construía una carpa con ramas de pino en la plaza, ni se levantaban cucañas embreadas con un puñado de cerezas en la cima, pero las fiestas eran fiestas de igual modo. Había villa y partidos de fútbol, de casados contra solteros, el concurso de disfraces, carreras de bicicletas, teatro, torneos de cartas y de futbolín. La plaza se llenaba a rebosar de gentío para bailar al son de una orquesta de al menos 3 e incluso a veces 4 componentes. Y nos visitaban zagales y zagalas de los pueblos colindantes y se invitaba a caldereta a todo el que caía por allí el día de la hermandad. Creo que uno de los días que más me he reído en toda mi vida
fue cuando los más pequeños se embadurnaron de bizcocho mojado en chocolate con los ojos vendados. Eso sí, siempre había quien ponía pegas, saliera como saliera la fiesta. Inútil virtud esa de quien se esmera en señalar los defectos irrelevantes y pasa por alto agradecer los aciertos indiscutibles. Una frase amable calienta 3 inviernos, una frase envenenada hiela los ánimos 7 años. Confío en que de algo ha de servirnos haber vivido el encierro, las restricciones, las privaciones y las muchas ausencias que nos ha dejado la pandemia. Pienso que quizá ahora, después de lo que hemos pasado, seamos más capaces de valorar las buenas intenciones, el diálogo, el consenso, la solidaridad, la alegría. Hoy, lo sé, he transgredido las normas oficiales de todo pregón que obligan a levantar el ánimo y disparar las hormonas del jolgorio. Quede bien claro que no me presenté para el puesto, me lo pidieron y me negué, porque ya hace casi 30 años tuve el honor de dar este pregón y es lo suyo que cada año haya voces diferentes. In extremis y ante la insistencia de la comisión acepté. Y acepté sobre todo con esta idea de hacer un repaso emocional a nuestros mayores fallecidos. Siento que demasiado breve para tanto que se podría contar, demasiado rápido para la riqueza de una forma de vida que se nos ha esfumado delante de las narices. Que sepas que si no te he mencionado, amiga o amigo, es porque estás vivo o porque tienes menos de 80 años. Ni he conocido a todos, ni tengo la memoria de antes y siento que me he olvidado de muchas y de muchos. Espero que sepan perdonarme por tanta osadía. He hablado de sus familiares, en estos 30 años también han sido los míos. En Valdecabras sigue bullendo la naturaleza no enjaulada. Aún queda tierra para cultivar y a pesar del calor dormimos en la paz de las noches. Pero es tan inevitable como triste que nos hemos quedado sin las huellas y las pisadas de muchas y de muchos. Sí, vendrán otros bríos y otras maneras y seguro que nuevos tiempos y se abrirán nuevos caminos. Hoy no he querido dejar pasar la oportunidad de rendir sentido homenaje a la sabiduría perdida de nuestras más amadas vecinas y vecinos. Quiero agradecer desde esta tribuna a la Comisión de Festejos. Es un grupo de jóvenes con muchas ganas y un amor desprendido por su pueblo. Una comisión comandada por un Jorge muy emprendedor y responsable, un grupo prometedor que ha puesto el empeño desinteresado y un muy buen hacer por recuperar el pulso de nuestra alegría compartida. Las fiestas son eso, momentos de compartir sin envidias ni remilgos, días mágicos en los que olvidamos los males y las rencillas. Arrimamos el hombro con el vecino y tomamos del brazo a la vecina para saltar y reír juntos y bailar al compás de la música que los corazones satisfechos saben del buen vivir. Aprovechemos este remanso, nuestro pequeño paraíso desde el que podemos soñar que el mundo puede ser más amable y bondadoso. Disfrutemos de estas emociones únicas que convierten la paz y la amistad en criaturas palpables y aprovechémonos sin mesura de esas rarezas de las que todos aquí nos sentimos en cierto modo muy ricos y tanto echan de menos en las ciudades. La tranquilidad, el tiempo y la felicidad. ¡Que viva Valdecabras!